preguntarnos, ella es igual, Hola. pero si estáis viendo este vídeo, deduzco que sabéis quién es. Hemos escrito juntas la novela Steampunk Héroes de Cobre y si no la habéis leído, pues compradla y leedla, disfrutadla un montón, pero salid de este vídeo porque vamos a empezar a destriparla ya mismo. Tenemos recopiladas vuestras preguntas que le mandasteis a Ingua por Curioscat y a mí por Instagram. A ver, Zero y Niet son OTP máxima y no hay opción y punto. Así es. No es. No son pareja en Héroes de Cobre, no son pareja después. Niet ayuda mucho a Zero a salir del cascarón, a superar la muerte de Alisa y a entenderse mejor a sí mismo. Y como que ellos dos se compenetran muy bien porque se parecen. Amantes del MBTI, Niet es INTJ y Zero es INTP, entonces pues tiene una dinámica bastante especial, pero creo que como pareja no funcionarían en absoluto. Stalin y Conrad son segunda OTP, aunque ella también hubiera pegado con Osborn, pero está bien como está. Hubiera pegado con cualquiera de su grupo antes que con Osborn, que con Conrad, yo lo sé, le escribí yo a ese partido. Pero es que los quiero mucho y me parece una pareja súper adorable precisamente porque de primeras no te esperarías que fueran a pegar, que es algo que a las dos nos chirría un poco cuando lees una novela que desde el principio sabes cuáles son los dos personajes que van a acabar juntos. Si hubierais matado a Mitri o a Han en vez de a Dantel, hubiera hecho una pareja preciosa con Marianne, maldita sea. Son muy cookies. Pero es que realmente Marianne no ha tenido tampoco buenos amigos, porque tiene como las chicas del club de lectura, pero tampoco se pueden ver mucho, y Han pues... Entonces yo soy muy fan de su amistad, pero entiendo la química. Hablando de Mitri y Han, es una pareja un poco inestable y la verdad es que creo que han cortado nada más terminar el libro. Ya. Tienen su tienda de sombreros. Cuando empiece a irles mal económicamente, probablemente corten. Alisa merecía a alguien bueno como Zero que fuese su novio y no Reim, pero ahora está muerta, así que pues ok. No me quiero reír, me da mucha pena la muerte de Alisa. Alisa tiene un crush en Reim, el típico crush que tienes cuando eres más pequeña con un chico más mayor. Y de hecho, un voto a favor de Reim es que realmente pasa de ella, porque para él es una cría o una hermana pequeña. Con quien se lleva más es con Zero y él la quiere mucho, pero... Es platónico. Es totalmente platónico. Había una escena que no se llegó a contar, que era como Zero y Alisa se conocieron. Ella pasaba siempre por delante de casa de Zero para ir al colegio. Y se acoplaba a él fingiendo que era su amiga para que su madre la dejara ir sola al colegio. En plan, me acompaña este chico. Exactamente, aunque no la conocía de nada, pero como es Zero tampoco decía nada, simplemente, bueno, esta chica viene conmigo. Ay, qué bueno. Y un día Alisa se subió al tejado de una casa para rescatar a un gatito, rescató al gatito pero se quedó ella atrapada en el tejado. Sus padres se preocuparon mucho porque no volvía a casa y fue Zero el que cargó con la culpa a propósito para que no la castigaran y desde ese momento se hicieron amigos. Mejores amigos. Jo. Osborn y Ter encontrarán a sus chicas, yo la verdad es que creo que serán chicas para ambos, en la secuela o continuación de alguna forma de Héroes de Cobre. No me imagino a Osborn con pareja estable y Ter, bueno, a ver. Punto número 1, aprecio a la gente que aprecia a Ter Meda, porque nosotras lo amamos, pero entiendo que en Héroes de Cobre sale muy poquito como para que te acuerdes de él con la de personajes que hay. Pero haces bien acordándote de él porque es el mejor. No diremos nada sobre su futuro amoroso, pero podría ser una chica y ya está. ¿Música que relacionáis con la novela? Pues la mayor parte de la novela yo la escribí escuchando Marina and the Diamonds. Yo es que escribo con bandas sonoras en función del tipo de escena y tal, sobre todo las escenas de acción. Tengo una playlist que utilizo para todas las historias, no las asocio específicamente a Héroes de Cobre. Y luego tenemos la playlist con canciones de cada uno de los personajes que elegimos que nos recuerdan a cada uno de los personajes. ¿Cómo la planificáis y cómo os documentasteis? En Héroes de Cobre no hizo falta documentarnos demasiado porque era un mundo que habíamos creado nosotras desde cero. Pero sí que es verdad que para algunas cosas tuvimos que buscarlo, siempre lo digo, pero para la muerte de Alisa tuve que buscar en Google qué es lo que se siente cuando te cortan el cuello, que sinceramente no sé si alguien puede contarte qué es lo que se siente. Yo de búsquedas concretas recuerdo cómo combatir la hipotermia, porque claro, con Red y Stalin, o sea, él además iba como súper poca ropa, porque se lo quita todo lo posible para hacer una cuerda para intentarla subir. Buscamos la diferencia entre un revólver y una pistola y luego yo busqué cómo disparar una pistola, porque hay una escena en la que Niet te enseña a Zero a disparar y tampoco quería ser muy técnica, pero sí que necesitaba lo mínimo para que ella le explicase a él, que no sabía nada, cómo disparar. Luego está la rayada máxima de cuando
cuando ven el dragón y Rey me explica que no entiende cómo eso podía volar porque no tiene la fuerza necesaria para despegar. Y dijimos, en un mundo en el que no existen los aviones, ¿existe la palabra despegar? Porque los pájaros no despegan. Y estuvimos investigando, preguntamos a la RAE que si existía de antes esa palabra, no nos respondieron nada útil, la verdad. Investigamos en una herramienta que tienen como para ver en el corpus del castellano cuándo es la primera vez que aparece una palabra. Y al final creo que lo quitamos, o sea, no llegamos a ninguna conclusión y por si acaso lo quitamos, en plan tomar vuelo o algo así, dijimos. Sobre cómo nos organizamos, como sé que este vídeo va a salir muy largo, hicimos un vídeo más o menos hablando del tema, así que lo dejo por aquí arriba. ¿De dónde sale el nombre de Styling? Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Horrible de confesar que Qué vergüenza. Viene por el Larry Stylinson, lo cual es muy ridículo. No tiene nada que ver con el personaje. No tiene nada que ver con ella. A día de hoy me parece horrible, pero sonaba muy bien, tenía una musicalidad muy bonita y por eso se quedó en Styling. ¿De qué personaje de Héroes de Cobre querríais o seríais capaz de escribir un libro contando su historia? De Termeda. Evidentemente. Aunque yo tengo muy en el corazón clavada la historia de Antal y su exnovia, pero eso es para otro libro. O sea, para otro vídeo, pero el subconsciente. ¿Tenéis algún personaje que ya desde el principio sabíais que iba a acabar muerto? Sí, desde el principio sabíamos que Alyssa, Dantel, Reyn y Noira iban a morir. El único que se decidió después del manuscrito fue Antal. Porque nuestra editora dijo, creo que respecto a cómo empieza, así como con la muerte de Alyssa, que es muy potente y tal, luego el final, a Montre se nos ha olvidado. Montre, claro, Montre está muerto. Desde el principio que muere. Nos dijo que moría poca gente al final respecto a como el punto de clímax en el que estaba la historia. Y dijo, podría morir algún personaje más, como por ejemplo 2 puntos, y todos menos, creo que era Niet y Zero, ¿no? Que debían de ser sus favoritos. Por cómo estaba escrita, la escena en la que muere Antal era igual, solo que simplemente él no moría, sino como que perdía el conocimiento y tú tenías la duda de si estaba muerto o no, y en el epílogo, igual que menciona Styling o Ausland, creo, se mencionaba Antal también. En plan, descubrías que al final había sobrevivido. Y dijimos, a ver, me duele matar a cualquiera, pero es lo más sencillo, lo que cambia menos la historia, así que murió. Pero en realidad podía haber sobrevivido igual y simplemente que no estuviera en la escena del epílogo. Yo apoyo esa teoría. Yo no. Quiero un spin-off de Termeda, por favor y gracias. ¿Quién no quiere un spin-off de Termeda? Yo quiero un spin-off de Termeda. Yo quiero un spin-off de Termeda. ¿Por qué no hay capítulo narrado por Rey? Distribuimos los puntos de vista con un personaje por partido, al menos al principio. Era necesario que Zero narrase en la segunda parte y Reyn que narrase en la última parte. ¿Qué pasó? Que no llegó, bueno, no fue porque desde el principio dijéramos Reyn no tiene que narrar porque nos cae muy mal. Antal murió, está muerto, es que no, de verdad, está muerto. Estaba buscando una pregunta que me hicieron por Instagram, pero que no sé dónde he dejado la captura, pero que básicamente me sorprendió mucho porque decía que por qué había tan pocos personajes femeninos en Héroes de Cobre. Son 13 personajes, pero narran 12 porque ya hemos dicho que Reyn no llega a narrar. 4 femeninos versus 8 masculinos, pero de esos 8, Antal tiene 2 capítulos solo de 90 y tantos o 100 y pico que tiene el libro. Osborne tiene 1, Han tiene 1, entonces son 3 menos, 5 narradores importantes masculinos contra 4 femeninos. Y Marianne, por ejemplo, narra a lo largo de toda la novela. En las 3 partes. El personaje secundario más importante es Noira. Entonces, bueno, me extraña que una vez leída la novela alguien se haya quedado con la sensación de que hay pocos personajes o poca presencia femenina. Sobre todo porque al final todo el desarrollo último sí que es verdad que Zero tiene importancia, pero es que el resto juega a cuenta de Marianne, Niet y Styling, que se enfrentan a Noira, o sea, es un final bastante femenino también. Me parece que tienen muchísimo más peso que ellos. Hay un montón de preguntas al hilo de por qué matamos a 2 puntos. A ver, ya hemos dicho que estaba todo planeado, excepto Antal. Todas las muertes estaban planeadas y tienen una función en la historia. Por ejemplo, la muerte de Alyssa es la que marca el final de la primera parte y cuando ves que la historia no va a ser solo de una búsqueda por el reino, con algún peligro, algún bandido por ahí, sino que hay algo más oscuro detrás y que además marca el desarrollo posterior de todo su equipo. La muerte de Dantel igual marca mucho lo que le sucede después al personaje de Marianne cuando a ella la secuestran y lo que sucede en el palacio cuando llega, pero Noira no dice nada, la noticia de que la han secuestrado.
Eso aviva un poco las sospechas de Mitri. Luego cuando se encuentran es como, porque yo no sabía nada, porque Noira no me lo dijo. La muerte de Rein también nos parecía realista, que en una batalla, teniendo tantos personajes importantes metidos en ella, no todos tenían por qué salir vivos. Y además era como el punto ya para dejar a Sero completamente en la mierda, el pobre mío. Montre evidentemente tenía que morir, Mitri iba a morir. Pero le salvé la vida. No. Tú dijiste que no podemos matarle, y yo, vale, pero acaba de descubrir a la villana y es tan tonto que se lo ha dicho. ¿Qué va a hacer esta mujer que está dispuesta a hacer de todo, como bien ha demostrado? ¿Dejarle vivir? Pues no. Lo único que tiene sentido es que no le mate porque le sirve más de otra forma. Y es cuando introdujimos el tema de que lo de que les cortaran la lengua era un símbolo de los rebeldes y que podía utilizar a Mitri como mártir para la causa que ella estaba, en plan, para sus fake news. Pero la idea fue mía. En plan, tú solo dijiste, no mates. Y entonces me dijiste, vale, pues le cortamos la lengua. Stalin llegó a perdonar a Antal antes de que muriese. Yo creo que ella sí que le perdona. En ese momento comprueba que él ha dejado de estar cegado por lo que le han dicho siempre que es lo correcto, que fue lo que le llevó a traicionar a todo el mundo. Y al meterse en la lucha a su favor en lugar del lado de Noira y sacrificarse, porque es lo que pasa, yo creo que Stalin es incapaz de no perdonarle. Le perdona. Explicación sobre el final de cómo será el gobierno. Solo podemos decir lo que ya sale en la novela. No ha habido elecciones porque la búsqueda no ha terminado, toda la batalla, y se instaura una especie de gobierno provisional y la gente como que pide que sea Stalin porque es de los nombres conocidos de la búsqueda como el que ha representado al pueblo y tal y cual, pero ella no quiere, porque realmente tampoco quería ser reina como tal, lo hacía por dar más oportunidades a su bando, no porque ella a título personal quisiera ganar. Y como que le cede la responsabilidad a Laertes porque también considera que él está mejor preparado. Y el gobierno de Laertes, como son súper demócratas de corazón, pues no va a decir, no, pues me quedo yo aquí ya para siempre, sino que cuando las cosas están un poco más calmadas, hacen unas elecciones nuevas, pero cambiando las reglas, en plan, no va a haber elecciones cada 50 años otra vez, sino un sistema más como el que ellos pedían al principio. Y en esas elecciones es en las que nos encontramos en el epílogo, que se presenta Sero, que se presenta Nie, pero nos vamos a decir lo que pasa. ¿En qué momento apareció Pepe Cam en la historia? Pues lo hemos pensado y no nos acordamos de cuándo apareció Pepe, entonces ya hemos decidido que apareció a la vez que ha aparecido Antel. ¿Cómo son exactamente los vehículos mágicos? Nos explica en detalle la maquinaria. A ver, no, la verdad. Tiene un transfusor, digamos que es como una batería que se va cargando. Si tú tienes energía y la vas metiendo al transfusor, el coche funciona. Si tú dejas de meterla porque se te ha acabado, es como que se acaba la gasolina y deja de funcionar. Era una manera de combinar un poco la estética del coche steampunk con la magia que teníamos y también, inteligentemente, de limitar el tiempo que se podían mover, porque necesitábamos un vehículo para que se movieran en espacios largos, pero tampoco nos apetecía que tuvieran una manera de moverse eterna. Y que pudieran llegar enseguida, o sea, necesitábamos que tuvieran que hacer paradas en Exactamente. sitios. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Que se cansaran conduciendo, y salió esa idea. ¿Cómo funciona la magia? Todas las personas en el mundo de Héroes de Cobre pueden utilizar la magia. Cada persona tiene un límite de energía, igual que tú tienes un límite de cansarte en el día a día, y lo que pasa es que puedes trabajarlo, pero hasta un límite, por lo menos la mayoría de las personas. Hay una serie de personas especiales que son los ilimitados, que nacen con esa condición diferente, que hace que tengan una capacidad ilimitada para utilizar la magia. Y es, de hecho, el motivo por el que Pepe va siempre con Dantel y es un camaleón mágico. Es algo que jamás hubiera podido suceder si Dantel no fuera, de hecho, ilimitado. Y en cuanto al tipo de cosas que pueden hacer con magia, es como que amplifica las leyes físicas normales, digamos. Por ejemplo, Han puede controlar el fuego, pero necesita una llama o algo que haga chispa o calor, como luego, por ejemplo, utilizan con el cetro. ¿Por qué hicisteis a Montre tan odioso? Es porque nos gustaba, la verdad, la idea de contar el punto de vista de un villano. Queríamos representar a personas muy diferentes y cómo el lugar del que venían, su clase, su familia, condicionaba cómo veían lo que estaba pasando en la trama. Entonces nos parecía interesante tener a un ilimitado, de hecho a dos, a uno que ni siquiera, que no le da importancia a la magia realmente, hasta el punto de que ni siquiera se ha dado cuenta nunca de que él es ilimitado,
y luego alguien que todo lo contrario, que incluso partiendo de esa misma base, que los dos, tanto Dantel como Montre, han tenido una infancia bastante chunga, hubiera usado esa capacidad especial suya como para erguirse por encima de los demás y justificar el desprecio que sentía hacia el mundo que tan mal le había tratado, y nos resultaba interesante como narradoras incluir esa perspectiva, siendo que además creo que queda bastante patente que no es algo que apoyemos, aunque desde el punto de vista de Montre jamás ve que lo que está haciendo está mal. Además que también me parece interesante el personaje de Montre dentro de la historia, porque sí, es un villano malvado, pero no es el que mueve único villano exacto. de la historia. Entonces que hubiera también diferentes focos de conflicto, que en este caso pues son Montre y Noira, que incluso siendo los dos enemigos del elenco principal de los buenos, o sea, de hecho se enfrentan. Y parte de la caída de Noira se produce por culpa de Montre y viceversa. ¿De dónde sacasteis los nombres de las ciudades? Mi favorito personalmente, que es otra parte, es al principio de la historia, que se mueven mucho, que se empiezan a mover y unos están en una aldea, otros en un pueblo, otros en tal, y estamos como muy cansadas de inventarnos muchos nombres de sitios en muy poco tiempo, y escribí ese capítulo y dije, llegan a otra parte, y entre corchetes le puse a ella para cuando le pase el capítulo para que lo corrigiera, puse algo en plan, luego lo cambiamos. Y ella me dijo, en realidad, no suena mal, y yo, no digas más. Luego Galvania durante años se llamaba Arcadia, porque no sé, pues como que nos molaba el nombre, pero no evocaba lo que es realmente ahora mismo Galvania, que es como esa idea de metal, industrialización, ciudad, simplemente era un nombre que sonaba bonito, y dijimos, jolín, podemos aprovechar el nombre para que te evoque algo, igual que el nombre de Sero Muracén, por ejemplo, te evoca una determinada nacionalidad o una determinada raza que en Héroes de Cobre como tal no existe porque es un mundo inventado. Y estuvimos mucho tiempo buscando nombres de metales y de cosas industriales que nos gustaran, salieron cosas horrorosas y finalmente salió Galvania, que era bastante decente. Me impactó muchísimo que Antal fuera un traidor. ¿En qué momento se os ocurrió? Fue muy dramático esto, se le ocurrió a ella. No me acuerdo. La idea no era que Antal en concreto fuera un traidor, sino como que se te ocurrió que estaría bien la subtrama de que alguien fuera un traidor. Y como era un punto en el que ya hacía tiempo que habíamos empezado a escribir, chocaba mucho que alguno de esos personajes, quitando a Montre, todos eran buenos, que alguno fuera un traidor porque asocias traidor a malo. La idea de que fueran tal surgió porque teníamos que buscar una motivación que no se cargara la concepción de ninguno de los personajes, y era como el único con el que encajaba, porque para él ser un traidor no es ser malo, porque él no cree que esté haciendo algo malo, hasta que, bueno, luego pasa lo que pasa. Pero al principio a mí me chocó mucho porque era yo la que lo tenía que escribir, pero creo que fue una idea muy buena porque como que le dio un giro a su personaje y bastante profundidad, y estoy muy contenta con que fuera así. Creo que solo conocemos a 3 ilimitados. ¿Hay más? En Héroes de Cobre están Montre, Daenae y Dantel. El resto de personajes que aparecen en la novela no son ilimitados. Existen más ilimitados, claro que existen. Pero es cierto que en el reino es escaso, porque Sí. por su historia se menciona en algún momento como que hubo una época en la que los ilimitados gobernaban aprovechando que tenían esa superioridad mágica. Después hubo una revolución y muchos ilimitados murieron, porque un poco también lo que le pasa a Montre, tipo, por la gente que ya los odiaba porque habían estado abusando de su poder, tiene sentido que haya menos población ilimitada, porque hubo muchos que murieron en esa época. ¿Por qué decidisteis que muriera Alisa tan pronto? Precisamente la gracia de la muerte de Alisa es que es repentina, que sucede lo suficientemente temprano en la novela como para que no te lo esperes. Cuando yo escribí esa escena, precisamente era lo que quería. Estás leyendo la escena, es todo muy bonito y de repente hay algo que no cuadra, que no encaja, y es que acaban de matar a Alisa, y para mí era el impacto y el momento en el que la novela te dice esto es más serio de lo que tú pensabas y aquí está pasando algo. ¿Por qué darle un papel tan importante a alguien tan insípido como Sero? Sero no es insípido porque nadie lo ha chupado para saber que es insípido. Es un personaje que no expresa las cosas de la misma manera que lo hacen sus compañeros, es todo lo opuesto a lo que es Alisa. Pero eso no significa que Sero sea una persona que no tenga sentimientos. De hecho, me parece un personaje muy intenso, pero que lo lleva todo por dentro. El padre de Sero murió cuando él era muy pequeño. Él era muy cercano a su padre, pasaba muchísimas horas con él, y en el momento en el que eso pasó, que fue en un accidente mientras estaba construyendo el Suex, él se encerró mucho en sí mismo, empezó a no exteriorizar lo que sentía, a intentar mantener las distancias para que nadie le hiciera daño, en el sentido de que le daba miedo volver a perder a alguien importante, que es exactamente lo que le pasa durante Héroes de Cobre. Él pierde varias veces a su mejor amiga primero, a su mejor amigo después, y después
nota como la persona en la que empezaba a confiar le ha traicionado, que ese es Niet. Es una persona racional, que es una persona lógica, pero al final también sucumbe al hecho de tío, quiero matar a esta tía que ha matado a mis amigos, ¿sabes? Y aún así tiene esa escena final en la que gracias a Conrad decide disparar a Noira y confiar en Niet. O sea, no me parece que sea un personaje soso, simplemente me parece que es un personaje que lleva las emociones y lleva lo que le sucede de una manera mucho menos visceral, pero eso no significa que él no sufra. Seguro que estáis cansadas de esta pregunta, pero ¿quién ha matado a más personajes? Ella. La gente importante, ella. En el texto yo maté a Alisa, yo maté a Dantel, a Montre, pero Marta mató a Antal, Marta mató a Daenae. Marta no mató a Antal. Nuestra editora mató a Antal. Mató a Noira también. La habilidad de Mitri y Marianne para comunicarse, ¿alguien más la tenía? Sí. Ninguno de los personajes que salen en Héroes de Cobre tiene esa capacidad, pero no es algo exclusivo que en toda la historia de este universo solo hayan tenido Marianne y Mitri. Al final, Marianne no se presenta a las nuevas elecciones. No se presenta. Porque realmente ella no quería reinar por mandar. Quería sentirse validada. Exacto, quería demostrar que ella podía. ¿Teníais pensado desde el principio que sería una historia con varios libros? No es una historia con varios libros. Héroes de Cobre es autoconclusivo, que suficientes páginas tiene. Lo que pasa es que el proyecto que estamos escribiendo ahora, el proyecto Los Vías, sucede en el mismo universo. Quizá no recordéis, pero Los Vías se menciona en Héroes de Cobre. Es el reino, o en realidad el imperio, del que vienen los antepasados de Sero. El proyecto Los Vías tiene lugar en esa ubicación, pero no continúa la historia que termina en la última página de Héroes de Cobre. Si solo os pudierais quedar con un personaje cada una, ¿quién sería y por qué? Vamos a elegir un chico y una chica cada uno. A ver, escojo a Conrad, a Dantel. Yo a Sero o a Dantel. Salvamos uno en medio cada una y de chica a Stay. Y yo a Marianne. Pero porque tú vas a salvar a Marianne. Cuando la empecé a escribir, la escribía y me caía mal, decía niñata. Pero luego le pasan cosas muy turbias y creo que es muy fuerte hasta el final y me encanta. A mí con Stelling me preocupaba que la idea de su personaje era muy prototípica, chica fuerte, que no se deja pisar, y no quería precisamente que ella repitiera el patrón sin tener nada más. Pero he visto que a la gente le ha gustado mucho y yo también creo que estoy contenta con cómo, sin dejar de ser esa chica muy fuerte desde el principio, que tiene las cosas muy claras, también tiene sus momentos no solo de debilidad, sino en los que ella misma se da cuenta de que todo eso que tiene tan claro a lo mejor no debería. Quiero decir, por ejemplo, en su relación con Antal, que ya desde el principio lo cruza muchísimo y se da cuenta de que ella está siendo igual de condescendiente o de prejuiciosa como lo son la gente a la que ella desprecia. Yo necesito saber de Osborn. Pues este es mi momento. A ver, Osborn Forel, hay una cosa. Voy a desaparecer del plano para no, esto. Ahora se hace la guay, pero yo la convencí de que esto fuera canon. Osborn y Dantel son hermanos. Hermanastros. El padre de Osborn tuvo una aventura con una señora y de ahí nació Dantel. Y la señora se murió, entonces la familia de Osborn se quedó con el bebé. Pero la madre de Osborn estaba harta de la presencia de ese niño porque era como la prueba viviente de que su marido le había puesto los cuernos. Y al final le dijo a su señor marido que ella no quería cargar con tener que criar al hijo de la tía con la que él se había enrollado y que hiciera lo que quisiera con ese niño, pero que lo sacara de su casa. Entonces lo da en adopción, digamos, o sea, lo deja con otra familia y eso. Dantel sale de esa casa cuando es muy muy pequeñito. Él no recuerda haber estado en esa casa. Y Osborn sí que recuerda, si se fuerza, que durante un tiempo hubo un niño ahí, pero tampoco era tan... como nadie le explicaba exactamente qué es lo que estaba pasando, es un recuerdo del que nunca se volvió a hablar y como que quedó ahí en la nebulosa de su pasado. Entonces no puede salir en Héroes de Cobre porque ni Osborn sabe que tiene un hermano perdido por ahí, ni Dantel, ni nada. Pero sí, es así. Y este ha sido un capítulo de Jane the Virgin. Cuando Osborn Forel tenía 11 años, su padre... ¿Por qué Aspid muere de una manera tan lamentable? Porque lo merece. Con la historia que hay y lo que él piensa, nos pareció que era tal cual justicia poética, que fuera el pueblo al que él había despreciado, que fuera gente normal, que fueran campesinos a los que él llama lerdos, a los que lo matarán con sus propias manos. Además, bueno, esto me lo dijo mi padre cuando se leyó Héroes de Cobre, pero como que la escena le pareció de película de zombies. Son gente que ha hecho o que ha empezado a hacer cosas muy horribles porque él se ha aprovechado de su desesperación y ellos como que se han aferrado a él y de repente se dan cuenta de que él es un fraude, es una especie de... no histeria colectiva, la palabra no es histeria, pero como una especie de fenómeno ahí muy irracional. Bueno, de hecho hay una cosa que se llama raptoamigdala, como una parte del cerebro que controla las reacciones más animales, digamos. Coloquialmente se dice que se le cruzan los cables a alguien y que se pinza.
Pues eso se llama en psicología rapto amigdalar, que es cuando se te sobreviene una reacción totalmente impulsiva y nada racional. Me parecía que quedaba muchísimo más bestia. Sin que él pueda hacer nada tampoco con su magia, que siempre ha creído que le pone por encima de todo el mundo, y es como, crees que eres ilimitado porque lo eres, pero también tienes un Y que límite. todo sucediese dentro de una iglesia en la que están los dioses observándola desde arriba, que es por encima por los que él, o sea, que se coloca por encima de ellos. Entonces es como todo muy poético, muy simbólico, y me parece que... Y sí que queríamos que Marianne estuviera presente. Que Marianne lo viera, desde luego. Pero tampoco implicada en plan de matándola a sangre fría, porque no queríamos convertirla en ese tipo de personaje, aunque tiene su lado siniestro, porque cuando Niet mata a Noira, igual no lo sabe directamente, en plan, lo hemos planeado juntas, pero es lista y sabe lo que va a pasar. Estas han sido las preguntas que nos habéis dejado. Nos hace mucha ilusión que hayáis participado tanto en esto y que os esté gustando, que os haya gustado Héroes de Cobre. ¿Algo que añadir, hijo? Nunca tengo nada que añadir. Pues nada, que muchas gracias. Esperamos que os haya resultado interesante este vídeo. Dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo, y como funciona fatal, pues seguidnos en redes sociales y así también seguro que no os perdéis nada. Un besito, nos vemos cuando nos veamos y hasta entonces, Adiós. tenemos que hacernos foto para la miniatura. Sí. Luego, si nos olvidara y solo tendré esa,